La única forma de regular el flujo es regulando la presión. Es la única forma. No es cierto. Una de las variables para poder aumentar el flujo sanguíneo es aumentando la presión arterial, pero no es la única, no es lo mismo. Esto de aquí lo vamos a ver en la práctica, en la siguiente práctica. ¿Cómo regulo la presión arterial? Principalmente lo hago a través del sistema nervioso autónomo y de la parte renal, ¿no? De la parte de natriuresis, por ejemplo. Esta parte la vamos a ver. Sistema renal, angiotensina, aldosterona, todo eso está aquí, en regulación de la presión arterial. Pero para regular el flujo sanguíneo es más complejo aún. Para regular el flujo sanguíneo tiene una serie de variables que hacen de que el flujo sanguíneo pueda llegar a los tejidos. ¿Qué es el flujo sanguíneo? ¿Cómo definimos flujo sanguíneo? ¿Qué es? No sé, los fluidos. Ok, quiero llegar a un tejido, entonces el flujo es cómo es que la sangre va a pasar a través de los vasos sanguíneos hasta llegar al objetivo que yo tengo. Una de estas variables que pueden alterar el flujo sanguíneo es la presión arterial. La presión arterial nos puede ayudar, pero no es la única. Por eso que hay una serie de fórmulas que nos ayudan a más o menos entender cómo es que funciona el flujo. ¿Cómo es la fórmula del flujo sanguíneo? 8M. No. Gradiente de presiones sobre Diferencia de presiones sobre resistencia. Entonces, el flujo dice, para que el flujo se determine, si nosotros entendemos, este es el vaso sanguíneo, acá está el corazón, y aquí está el objetivo, que es el tejido que yo quiero irrigar. La diferencia de presiones que hay entre un extremo, que sería la presión que hay en uno, con la presión que hay en dos, la diferencia de presiones favorece el flujo. Entonces sí, ahí es cierto que a mayor presión arterial, más flujo, es cierto, pero no es la única. En realidad hay muchísimas más situaciones que pueden alterar el flujo sanguíneo. Por ejemplo, si comenzamos en listado, si sacamos acá diferencia de presiones, podemos decir que una de las características, por ejemplo, es la regulación de la presión arterial. Ese es uno. ¿Qué otras condiciones pueden hacer que esta diferencia de presiones sea mayor? ¿Qué otras condiciones pueden aumentar la diferencia de presiones? La resistencia. Bueno, pero la resistencia es otra variable. Yo digo de la diferencia de presiones. Bueno, ok, que también está aquí en la parte de la resistencia, ¿no? Pero enfoquémonos solamente en presión. Yo entiendo lo que ustedes quieren llegar, está bien, pero dejémoslo eso. Por eso, todo eso. Eso Ok, es, pero miren, ¿qué pasaría por ejemplo, si yo tengo acá un trombo? claro, eso es distinto. ¿Qué va a pasar con la presión en dos? Acá. Va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una obstrucción genera mayor diferencia de presión, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el paciente tiene un aumento de su volumen sistólico, por ejemplo? Va a tener mayor presión en uno, ¿no es cierto? Por lo tanto, el volumen sistólico también es una de las consideraciones que pueden aumentar la presión en uno, y al aumentar la presión en uno, aumenta la diferencia de presiones. Puede ser. Pero ¿qué más puede alterar el volumen sistólico? Y ahí ustedes saben. ¿Qué condiciones pueden alterar el volumen sistólico? Por ejemplo. Precarga. Entonces, alterando estas condiciones, yo puedo aumentar el volumen sistólico. Y si aumento el volumen sistólico, aumento la diferencia de presiones y por lo tanto aumento el flujo. Puede ser. Ven que se comienza a complicar la situación. Y eso solamente hablando de diferencia de presiones. ¿Qué pasaría si hablamos de resistencia? Y ahí es donde ustedes están mejor, ¿no? La resistencia es igual a 8 veces La viscosidad por la longitud sobre pi por radio a la cuarta. Entonces, cada una de estas variables, si las estudiamos por separado, también nos van a dar. Pero antes de hablar de cada una de ellas, ¿qué cosa es la resistencia? Para empezar, ¿qué es la resistencia? Bien, entonces, eso es una buena definición. La resistencia es la fuerza que se opone al paso del flujo, pero esta resistencia solamente es válida para aquel flujo, para aquel volumen que tiene contacto con la pared del vaso.
Ahí es donde se entiende, hay un concepto también que es el flujo laminar y flujo turbulento. El vaso sanguíneo, si nosotros entendemos que este es el vaso sanguíneo, cuando pase la sangre, cuando pase el flujo, quienes se van a someter a la resistencia van a ser el líquido que esté en contacto con las paredes. Por lo tanto, el líquido que está aquí más periférico tiene mayor resistencia que el flujo que está en el medio. Por eso es que decimos que el flujo que pasa por la mitad de la luz tubular está más libre, tiene menos resistencia. A este flujo le decimos que tiene un flujo laminar. Entonces, ¿qué cosa es un flujo laminar? Es aquel flujo libre que no está sometido a tanta resistencia. Mientras que el flujo que está en contacto con las paredes del vaso se somete a una resistencia. Y ese rozamiento, ese tocar al vaso sanguíneo, genera que este flujo incluso se genera una cierta turbulencia. Por lo tanto, a este flujo que está en la periferia se le conoce como flujo turbulento. Eso es resistencia. Entonces, resistencia es la oposición a la dirección del flujo que tiene un líquido. ¿Está bien? Okay. ¿Qué cosas pueden alterar entonces a la resistencia? Hablamos, por ejemplo, de la viscosidad. Hablemos de la viscosidad. ¿De qué forma la viscosidad puede generar una alteración de la resistencia? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo lo hace? Ya, ok. Entonces, al tener un líquido más viscoso, es un líquido que tiene menos flujo laminar, es un flujo más turbulento. Imagínense ustedes, comparen en sus mentes el flujo de un agua versus el flujo del barro, por ejemplo. Si ustedes se imaginan el flujo del río no tiene ninguna, es súper laminar, no hay resistencia. Pero ¿qué pasa con el barro? El barro incluso va en este sentido, como dando vueltas. Lo mismo pasa en nuestra sangre. Cuanto más viscosa la sangre, este líquido es menos laminar, es decir, es más turbulento. Y la turbulencia es un equivalente de resistencia. ¿Quién determina entonces la viscosidad? ¿Quién es el determinante de la viscosidad? El hematocrito. Por lo tanto, podemos decir que pacientes con anemia, ¿cómo podrían ustedes concluir? Los pacientes con anemia teóricamente tienen menor viscosidad. Y al tener menor viscosidad, tienen mayor o menor resistencia. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. La viscosidad es directamente proporcional. Entonces, a menor viscosidad, menor resistencia. Si tengo menor resistencia, teóricamente los pacientes con anemia tienen mayor flujo. ¿Está bien? Y eso se asocia también con la parte de neumo. ¿No? ¿Está llevando respi? Ya llevaron. Ustedes saben que los pacientes con anemia necesitan tener un aumento del flujo sanguíneo porque ha disminuido su capacidad de transporte de oxígeno. Entonces yo necesito que ese hematocrito, que es poco, dé la vuelta más veces al cuerpo. Para eso necesito de que el flujo sea mayor. Y esto tiene sentido. ¿Estamos? Y todo lo contrario, los pacientes con policitemia, por ejemplo, son pacientes que tienen una mayor viscosidad, ¿no? O que tienen el hematocrito muy alto. Eso sucede, por ejemplo, en personas que viven en la altura, por ejemplo. O pacientes que tienen cánceres hematológicos, por ejemplo, donde aumenta la viscosidad de la sangre. Y bueno, aquí podemos hablar de coagulopatías también, pero ya se complica un poco. La idea es que se hayan quedado solamente con el concepto inicial, viscosidad. El siguiente concepto es la longitud. ¿De qué manera la longitud altera la resistencia? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Claro, si yo tengo un tubo más largo, entonces hay más probabilidades de que el flujo se vaya poniendo cada vez más, ¿no es cierto? Pero aquí no hay una forma de que yo pueda determinar o pueda ajustar la longitud. Yo no puedo recortar la longitud de un paciente, no puedo hacerlo. Pero esto nos sirve para entender, por ejemplo, algunas patologías. Y los pacientes con obesidad, por ejemplo, son pacientes que tienen más territorio que irrigar. Y como tienen más territorio que irrigar, los vasos sanguíneos llegan más lejos. Y al llegar más lejos el vaso sanguíneo, aumenta la longitud. Y
Y si aumento la longitud, ¿qué pasa con la resistencia? Y si aumenta la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? Por eso es que el paciente con obesidad es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Todo lo contrario. ¿Qué pasa con un paciente bebé, un paciente pediátrico? En un paciente pequeño tiene menor longitud. Y si tiene menor longitud, ¿qué pasa con la resistencia? Es menor porque son directamente proporcionales. A menor longitud, menor resistencia. Y a menor resistencia, mayor flujo. Por eso la presión arterial de un paciente pediátrico es mucho menor que la presión arterial de un paciente adulto. ¿Y tiene que ver con qué? Con la longitud del vaso. Entonces, ¿por qué de un paciente recién nacido, digamos, su pulso está acelerado? Eso ya tiene que ver con otras condiciones, por ejemplo, maduración del nodo sinusal y todas esas cosas. Pero la condición es esta. Si ustedes le sacan, cuando ustedes lleven pediatría, van a ver que la presión arterial de un paciente pediátrico es bastante menor en comparación a la de un paciente adulto, por ejemplo. ¿Está bien? Ya. Eso es con respecto a viscosidad, eso es con longitud. Y bueno, pero la más representativa o el mejor para entender, el que hace mejor control de esto de la resistencia es el radio. El radio. ¿Por qué? ¿Por qué el radio? Y aquí tiene que ver con la sección transversal. Esto lo vamos a borrar porque esto es presión arterial. Ustedes han escuchado acerca de la sección transversal de los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, si esta es la aorta, entonces, si hablamos de sección transversal, por ejemplo, y hacemos una sección transversal, esta es la aorta. ¿Cuánto es su sección transversal? Si la cortamos así, a la aorta, ¿cuánto es su sección transversal? Más o menos. ¿Cuánto? 2.5, más o menos, ¿no? Por ahí. 2.5 centímetros. Si hacemos una sección transversal de las arterias, ¿el diámetro es mayor o menor? No. Teóricamente es menor, solo que en fisiología nosotros cortamos, como cortamos todas las arterias, imagínense todas las arterias, las cortamos todas, si a todos los tubos los juntamos y los cortamos transversalmente, el diámetro es mayor. No porque tengan una luz mayor, sino porque unidos todos de manera transversal y los cortamos, su sección es mayor. Por lo tanto, su sección transversal es mayor. ¿Está bien? Y así hasta llegar a nivel de los capilares. Y los capilares de su sección transversal, más o menos, ¿cuánto es su sección transversal de los capilares? Si sumamos a todos los capilares, ¿no? Si hacemos un corte de los capilares, ¿cuánto es más o menos? Dicen que es más o menos 2500 centímetros, o sea, 2.5 metros, más o menos, es un montón. ¿Dónde es más conveniente hacer la regulación del radio? ¿Dónde es más conveniente? ¿Dónde es más rentable hacer el ajuste del radio? En realidad serían los capilares, porque él tiene un montón de volumen. Si yo lo contraigo apenas un poquito, voy a alterar un montón la resistencia, porque la resistencia del radio es la 4. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Es mucho más rentable hacer regulación de los capilares, solo que hay un problema. El capilar no tiene musculatura. Entonces no puedo ajustar el diámetro de los capilares. Por lo tanto, ¿con quién me quedo? Con las arteriolas. Por eso es que la arteriola es el objetivo que tiene el cuerpo para hacer la regulación del tono vascular. Y el tono vascular es la variable más importante para la regulación de la resistencia. Por lo tanto, la conclusión es pequeños cambios de la resistencia, pequeños cambios del radio generan grandes cambios a nivel de la resistencia y a nivel del flujo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Chévere. Bueno, esa es la parte introductoria de la práctica de hoy. Vamos ahora a hacer los feedbacks. Entren todos, por favor, a la práctica. Ahora, hay una fórmula que amplía un poco más, o de la cual nos van a explicar mucho más los compañeros que van a exponer el día de mañana, pero de alguna manera es importante que sepan algunos reguladores que sí los han
Entonces, ¿por qué les hacemos incidencia en esto? Porque muchas veces algunos suelen marearse con todos los componentes que tiene esta fórmula, con todos los determinantes a partir de esto, pero no es tan difícil simplemente recordando qué curso están llevando. Cardiovascular, ¿verdad? Cardio viene a ser el corazón, la bomba, el músculo, el cual me va a determinar o nos va a ayudar a poder sacar lo que es el gasto cardíaco. Porque ¿cuál es la definición de gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por No me digan determinantes, eso es lo que me favorece a mí obtener un gasto cardíaco. ¿Cuál es el concepto de gasto cardíaco? De sangre que sale del corazón en cuánto tiempo, en un minuto, ¿no? El volumen prácticamente que se va a distribuir en un minuto, ¿ya? Y esto va a tener sus determinantes, pero ahorita lo vamos a ver. Y la resistencia vascular periférica, que en este caso va a estar regulada por el tema de los vasos. Por eso les mencionaba sistema cardiovascular, corazón, su bomba y los vasos que me van a determinar esta resistencia. A partir de esto viene el concepto de los determinantes que ustedes bien los han mencionado. Para gasto cardíaco yo tengo dos, porque estoy hablando la sangre que sale y en un minuto de tiempo. Entonces, para eso necesito primero sacar esa sangre. ¿Qué me va a permitir sacar esa sangre? El volumen sistólico. No es la sangre que sale del corazón al momento de que el corazón realiza la sístole, ¿verdad? Y esto también por la cantidad de veces que el corazón comienza a latir, a bombear, que viene a ser la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es el valor normal de la frecuencia cardíaca? 60, 100, 60, 100 ¿qué? no sé. Latidos por minuto, nada de kilos, siempre coloquemos la unidad de medida. Si es menor de 60, ¿cuál es el término para eso? Si es más de 100, taquicardia. ¿Cuál es el encargado? ¿Qué sistema es el encargado de regular lo que es la frecuencia cardíaca? Sistema nervioso. ¿Cuál? ¿Solo simpático? El autónomo, porque voy a tener fibras tanto simpáticas como parasimpáticas. Si estoy hablando de autónomo, estoy hablando más que nada de la parte externa, porque internamente el corazón tiene su propio sistema de conducción. Nodo sinusal, ustedes ya dominan eso al revés y al derecho. ¿Va? Eso bien. Espero que sí. ¿Ya? Entonces, este va a ser, ya tiene su propio regulador. Ahora, para el volumen sistólico también tiene sus determinantes. En este caso son tres que bien ustedes ya lo han repasado un poquito también en la parte introductoria con el doctor. ¿Cuáles son los tres? Muy bien, precarga, precarga, contractilidad y poscarga. ¿Qué es la precarga? La cantidad de volumen. La cantidad de los ventrículos. La cantidad que va a terminar llegando a los ventrículos. Para esto, la sangre está comenzando a llenar las aurículas, se comienzan a distender, llegan a los ventrículos, se distienden, y esta sangre es antes de que se produzca esa contracción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el sinónimo para hablar de precarga? volumen telediastólico. Volumen telediastólico, ¿verdad? Recordemos que cuando siempre que lean la palabra, el prefijo tele es final de, así como el telediastólico, el telesistólico, pero en este concepto no abarca el telesistólico, sino el telediastólico, ¿no? Entonces, asimismo vamos a tener un determinante para lo que es la precarga, que es decir, el que me va a ayudar a aumentar o a disminuir esa precarga. ¿Cuál es el determinante de la precarga? El retorno venoso. Muy bien, el retorno venoso. Por ejemplo, tienen ustedes, y cuando hablamos de retorno venoso, ¿a qué estamos haciendo referencia? A la aurícula derecha. Por lo tanto, generalmente estamos hablando de las venas cava, superior, bueno, la inferior es la que sale, ¿no? La superior es la que está allá. Entonces, imaginemos, ustedes están caminando en la calle y ven un accidente de tránsito, donde justo, no sé, pues, la cosa es que el paciente termina muy mal y termina perdiendo una pierna, ¿ya? Ahorita el paciente está que pierde, ¿qué está perdiendo?
está perdiendo de acuerdo, está llegando al corazón, ¿verdad? Si disminuimos el retorno venoso, disminuimos la precarga. Si disminuye la precarga, disminuye su volumen sistólico. Pero a la par, obviamente va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Pero qué es lo que hace nuestro cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso, si esto disminuye, esto aumenta ¿para qué? Para poder yo regular mi gasto cardíaco y por lo tanto tratar de mantener mi presión arterial en una medida óptima. ¿Ya? Esos son los mecanismos que utiliza el cuerpo para a medida de compensación. Ya. En este caso también de la precarga, si estamos hablando de la parte de distensibilidad, ¿verdad? De las aurículas, de los ventrículos, ya que todavía la sangre no ha sido inyectada, podemos aplicar una ley. ¿Se acuerdan qué ley que menciona a mayor distensión, a mayor distensión? La ley de Frankenstein, que también es pregunta de su examen oral. Entonces, seguro que ya están repasando todas esas leyes. La ley de Frankenstein, que en este caso también interviene para la parte de la contractilidad, que esta era una de las propiedades del corazón. ¿Cómo se llamaba? Inotropismo o cronotropismo. Inotropismo. ¿Y cuál es el cronotropismo? La frecuencia cardíaca. Finalmente, poscarga. ¿Qué es la poscarga? La resistencia. Es la fuerza que debe vencer el ventrículo para poder eyectar la sangre a través de un vaso. En este caso, prácticamente estamos hablando de la resistencia que debe vencer, ¿verdad? Imaginemos nosotros que este es un ventrículo y esta es la aorta. Este es un vaso, porque básicamente están ligados de esa forma, ¿no? Imaginemos, bueno, la presión de la aorta que está en 80 milímetros de mercurio. Y aquí el ventrículo está con sangre. ¿Cuánto necesitaría este ventrículo vencer para que pueda salir la sangre? Porque aquí está con sus válvulas. Para que se puedan abrir y pueda salir la sangre y vencer esta resistencia, ¿cuánto debería estar acá? 80. No. A partir de 81 en adelante, porque tenemos que vencer esa resistencia. Tengo un paciente hipertenso, está con 120 milímetros de mercurio aquí en la aorta. ¿Cuánto debería tener su ventrículo? 121 en adelante. Es decir, es la fuerza, ¿no?, que necesita para poder pasar y de alguna manera inyectar la sangre. Por eso es que tenemos los diferentes reguladores que ahorita lo vamos a ver tratando de unificar las fórmulas. Por ejemplo, ¿no?, así como hablamos de hipertensión, también hay casos donde en esta parte de acá de la arteria se van a acumular placas ateroscleróticas y por lo tanto, ¿qué pasaría con esta parte? ¿Aumenta o disminuye la resistencia? Aumenta la resistencia, por lo tanto necesitamos mayor fuerza en la parte ventricular, aumentar la poscarga. Por lo tanto, la poscarga, ¿quién lo regula? La resistencia vascular, que estamos hablando netamente del vaso. Y la resistencia, dependiendo de qué grosor o dependiendo de qué patología puede estar asociada o otras patologías, otras enfermedades también, vamos a tener como determinantes justamente esta fórmula que estábamos mirando, ¿verdad? Haciendo referencia, bueno, ustedes ya han visto el tema de la fórmula de cada uno de los determinantes. Recuerden que lo que está por encima, que es el numerador, es directamente proporcional, a diferencia de lo que está en el denominador, que va a ser inversamente proporcional. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que la resistencia es inversamente proporcional al radio. Y, bueno, ya para terminar, generalmente el ejemplo más común, creo yo, es el de una manguera. Si una manguera, ustedes están regando su jardín, sale el agua con total normalidad. Pero ¿qué pasa si ustedes aprietan un pedazo de la manguera? ¿Cómo comienza a salir el agua? Con más fuerza y más o menos. Y eso va a ser aplicado de acuerdo a cada uno de los determinantes de la resistencia, que en este caso están ligados a todas estas fórmulas que estamos mirando. Entonces, con esto, chicos, tratemos de unificar los conceptos para que puedan manejar diferentes patologías. Así como, por ejemplo, acá pusimos un ejemplo en un contexto de una hemorragia. Van a haber situaciones en las que puede haber un exceso de, por ejemplo, un paciente con polidipsia que toma y toma y toma agua y agua. Entonces aumenta el retorno venoso,